Hola a todos y bienvenidos a otro video en este canal. En el día de hoy vamos a hablar sobre el dólar. No sé si se han fijado, pero hay muchísimos videos en YouTube y noticias, etcétera, etcétera. Todo el mundo hablando del dólar en este momento. Y ya les voy a mostrar en una gráfica por qué está pasando eso. Lo que vamos a hacer en este video es enfocarnos en el dólar como una variable que debemos considerar a la hora de construir nuestros portafolios o decidir en qué vamos a invertir. Acá no nos vamos a fijar si el peso va a subir contra el dólar, etcétera, etcétera, sino más en términos generales por qué el dólar es importante para nuestros portafolios. ¿Y por qué es que es relevante? Porque el dólar de Estados Unidos es considerado la moneda reserva mundial y se utiliza como referencia en muchas transacciones internacionales. Esto significa que las fluctuaciones en el valor del dólar pueden tener un impacto significativo en los mercados financieros de todo el mundo. Cuando nosotros invertimos en cualquier cosa, acciones, commodities, etcétera, estamos asumiendo riesgos y esperando obtener ganancias. Sin embargo, debemos entender que estas inversiones no están aisladas de los movimientos del mercado de divisas, especialmente del dólar. Y antes de mostrarles cómo puede afectar el dólar diferentes activos, acuérdense que estos videos son de carácter informativo y para educación. En ningún caso es un consejo de inversión o una invitación a comprar o vender ningún instrumento financiero. Es simplemente mi opinión sobre los mercados. Y ahora miremos un poquito por qué la gente está hablando del dólar. Esto que ven acá en esta gráfica es el dólar index y el símbolo normalmente es de XY. ¿Qué es el dólar index? Es el dólar contra una canasta de monedas y las que más pesan dentro de esa canasta son el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el franco suizo, pero hay otro pocotón de monedas. Entonces básicamente cuando ustedes ven estas lineecitas subiendo, quiere decir que el dólar se está fortaleciendo contra la canasta de monedas, y cuando lo ven bajando es que el dólar se está debilitando contra la canasta de monedas que mide el dólar index. Y aquí, ¿qué es lo que ha estado pasando? Esta línea roja que ustedes ven acá nos muestra la parte de arriba de un canal alcista, y acá el dólar llegó más o menos en octubre, que fue cuando las acciones llegaron a su mínimo, y luego las acciones han estado subiendo, y miren qué ha estado pasando con el dólar, bajando. Y acá cuando miramos esta lineecita azul, miren lo que ha pasado. El dólar pegó, volvió a pegar, volvió a pegar, volvió a pegar, y hace 2 días estábamos nuevamente en esa línea. Entonces todo el mundo empezó a hablar del dólar diciendo, miren, estamos otra vez en el mismo nivel. ¿Qué pasará con el dólar? ¿Será que rebota nuevamente o será que va a romper? Y los últimos 2 días rompimos, no solo rompimos esta línea, sino acá tenemos el 100, que es un nivel psicológico grande para esta gráfica, y estamos en este momento en 99.78. Así que estamos en un punto muy importante para el dólar, porque acá o rebotamos y recuperamos, y si esto se nos va para abajo, mejor dicho, en el mediano plazo podemos estar apostándole a la parte inferior de ese canal alcista, que es por acá, por los 93 y 91. Pero bueno, Alfon, ¿y qué importa el dólar? Si es que yo lo que quiero comprar son acciones o commodities. Bueno, pues miremos por qué es tan importante. En primer lugar, pensemos en las empresas. Digamos que tenemos una empresa que exporta bienes o servicios. ¿Qué va a pasar si el dólar sube o baja? Si el dólar, por ejemplo, se fortalece frente a otras monedas, los productos de esa empresa pueden volverse más caros en el extranjero, lo que podría reducir sus ingresos y afectar negativamente el precio de sus acciones. Por otro lado, si el dólar se debilita, las exportaciones podrían volverse más atractivas, lo que podría beneficiar a estas empresas y aumentar el valor de sus acciones. Entonces, como ven, para dónde vaya el dólar va a afectar de diferente forma a diferentes compañías. Ahora pensemos un poquito en los commodities o materias primas. Estas también pueden ser muy sensibles a los movimientos del dólar, y es que en su mayoría, por ahora, las materias primas como el petróleo, oro, etcétera, se cotizan en dólares en los mercados internacionales. Entonces, si el dólar está más caro o más barato, va a afectar el precio de esos commodities en general. Y por otro lado, si ustedes piensan en mercados emergentes, pues acá tenemos mucho
muchísimas compañías que exportan productos o materias primas, y el dólar subiendo o bajando va a afectar los flujos de dinero que entran o salen de esas economías y la cantidad de plata que generan o ganan las empresas. Y entonces, ¿cómo podemos aplicar esta información a nuestros portafolios de inversión? Al considerar qué activos incluir en nuestro portafolio, lo que debemos hacer es tener en cuenta tanto la dirección esperada del dólar, que en este momento es bajando, como la relación histórica entre el activo que estemos mirando y el dólar. Pongamos unos ejemplos, por ejemplo, de empresas. En momentos en que se espere que el dólar se fortalezca, podríamos considerar incluir acciones de empresas que se benefician de un dólar fuerte, como aquellas con una gran base de clientes en Estados Unidos o con ingresos generados principalmente en Estados Unidos. Por otro lado, cuando se prevé que el dólar se va a debilitar, podríamos considerar invertir en acciones de empresas que exporten gran parte de sus productos o en commodities que tienden a beneficiarse cuando el dólar está cayendo o es débil. En un próximo video les hago una estrategia con una acción que es afectada por el dólar y cómo aprovechar esa situación. Por ahora, como les mencioné al principio, nos vamos a enfocar en el impacto del dólar con las acciones, sobre todo americanas. Entonces acuérdense, tenemos que considerar la dirección del dólar y también esa relación histórica entre el activo y el dólar. ¿Qué pasa cuando el dólar sube con ese activo? ¿Qué pasa cuando el dólar baja con ese activo? Y miremos el dólar contra el S&P 500. La línea verde es el S&P 500, el azul es el dólar index. Y acá van a ver qué ha pasado desde diciembre del 2022 hasta hoy. Y vemos pico en el S&P a finales del 21 y en cambio el dólar estaba en pisos. ¿Y qué pasa? Dólar empieza a subir, S&P empieza a caer. Ahí vemos qué pasa con esa relación histórica. Normalmente si el dólar sube es malo para las acciones americanas. Cuando el dólar baja, y acá vemos pico en el dólar hacia octubre y las acciones empiezan a subir mientras el dólar empieza a debilitarse. Esta correlación ha funcionado desde hace mucho tiempo. Quiere decir que no cambien esas correlaciones, que a veces el dólar baje y las acciones también bajen. Acá lo vemos. Acá tenemos un periodo en que bajó el dólar y las acciones también bajaron un poco, pero en general la tendencia va a ser opuesta, o por lo menos eso ha pasado históricamente. Entonces, hasta que nueva información nos muestre lo contrario, tenemos que asumir que probablemente este patrón se va a seguir repitiendo. Y como les mencioné, esta relación se aplica a muchísimos activos. Ahora, acá tenemos el ETF UUP, que es el equivalente al dólar index, pero uno puede invertir en él. Uno no puede invertir en el índice como tal. Y acá abajo tenemos un ETF de mercados emergentes, que es EEM, el símbolo. Entonces, ¿qué vemos acá? Miren, dólar subiendo, acciones de emergentes cayendo. Miren estos últimos días, dólar cayendo fuerte, acciones de emergentes subiendo muy bien. Y acá lo vuelven a ver, dólar bajando, acciones emergentes subiendo. Así que como ven, este patrón del dólar con las acciones en general, mercados americanos y acá vemos mercados emergentes, ha tendido a funcionar muy bien históricamente. ¿A qué iba todo este video? A que quiero que empiecen a pensar en mercados diferentes al que están mirando a la hora de invertir. Y acá tienen uno de muchos ejemplos que existen. Es una muy buena herramienta mirar el dólar para decidir si quiero estar invertido o no en acciones, o si mis acciones van a tener viento en contra o viento a favor. Así que yo les recomiendo a los que les gusta este tema de la investigación mirar un poquito este tema de la correlación del dólar. Yo en el 2018 creé una estrategia que usa el dólar como filtro para decidir si debe invertir o no en mercados de acciones. Así como la gente mira, por ejemplo, los promedios móviles, y si estamos arriba del promedio 200, entonces miro acciones, y si no, no. Yo hice lo mismo con el dólar de una forma particular y específica. Y quería mostrarles un poquitico que vale la pena gastarle algo de tiempo a esto. Acá les voy a mostrar el comportamiento histórico, por ejemplo, de mi estrategia contra comprar y mantener. De este lado tenemos la estrategia que yo uso utilizando el dólar como filtro para decidir si invierto o no en acciones, y a este lado van a ver las gráficas de simplemente comprar y mantener. Yo compro en el 2007 y a hoy cómo voy, cuánto he ganado y cuál es mi riesgo. Entonces, por ejemplo, miremos el Dow Jones, y este es el ETF
DIA. Así se ven las gráficas y vemos que el Dow Jones, si lo invirtiéramos en el 2007, hasta hoy, sin hacer nada, compré acá y sigo manteniendo, nos ha dado un retorno de 171% y la máxima caída, que fue acá, en este periodo que ven acá en rojo, fue del 53%. Ahora miren, si yo pongo el dólar como filtro, ¿qué pasa? Voy a ganar 399%, es decir, más del doble de lo que gana comprar y mantener, y mi caída máxima es solo el 17% versus el 53%. Nada mal, ¿no? Otra cosa que quiero que miren es que acá vemos los retornos y hay muchos que están en negativo. Miren este lado, y estos son diferentes ETFs de índices de acciones en el mundo. Y miren acá, todos positivos. Miremos por ejemplo emergentes. Acá tienen, usando el filtro, un poquito menos bonita la gráfica que la que vimos del Dow Jones, pero sigue siendo positiva, y acá terminamos con un retorno de casi el 200% y una caída que no es pequeña, del menos 35 máximo. Miren qué pasa con comprar y mantener en este periodo. Básicamente ustedes compraron y no hicieron nada. Van ganando el 6%, pero tuvieron caídas hasta del 65%. Otra vez, mirar el dólar va a hacer que ese viaje de inversión sea mucho mejor que simplemente comprar y mantener. Ahora miren acciones de mercados desarrollados excluyendo Estados Unidos, es decir, Alemania, Singapur, etcétera, etcétera. Acá tienen de este lado 234 de retorno con una caída máxima del 27%, y por este lado vemos que perdemos el 1% y nos caímos máximo hasta el 63%. Vámonos a Latinoamérica. Otra vez tenemos una gráfica que no es que sea la más bonita del mundo, pero es que miren lo que ha hecho Latinoamérica si lo compramos y lo mantenemos. Estaríamos perdiendo el 30%, tendríamos caídas máximas del 73%, mientras que acá terminamos con resultados positivos de 200 y pucho por ciento, y tenemos caídas grandes del 51, pero mucho menores que el 73. Y otra vez, acá es positivo, acá vamos perdiendo plata. Miren qué pasa con las acciones americanas, y estos son las de baja capitalización, small caps. Muy bonita esta gráfica, ¿no? 702% de retorno con una caída máxima del 24%. Comprar y mantener gana plata, pero miren la gráfica, mucho peor, mucho más errática, con caídas más grandes. Esto se cae el 59 versus el 24 y hace 140% de retorno, mientras esta hace el 700. Vamos a ver ahora el Nasdaq. Por el lado de nuestra estrategia con filtro del dólar tenemos 991% con una caída del 17%, y por el lado de comprar y mantener tenemos 760% de retorno, nada mal, pero con una caída del 52%. Mucho más errática la gráfica otra vez que nuestro filtro del dólar. Y aquí por último nos pasamos al S&P 500 y vemos que nuestro filtro del dólar nos genera retornos del 466% con caídas del 19% máximo, mientras que comprar y mantener solo genera 210% y se nos cae el 56%. Así que ojalá vean el beneficio de incorporar filtros mirando diferentes mercados al que estamos utilizando para invertir directamente, y en este caso, como ven, podemos tener muy buenos resultados mirando el dólar como uno de nuestros filtros de qué tan agresivos y si debemos estar o no en los mercados de acciones. Espero les sirva y nos vemos en la próxima.